MIMG Medios presenta En Cuestión de Minutos por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Un programa de crítica social, historias y recuerdos, la radio, el arte, la cultura y la presencia de Mario Ismael Moreno Gil, un hombre artístico con claridad política. En Cuestión de Minutos, comunicación total con el Indio Buenora, porque el tiempo es oro. Buenos días. Primero México, compatriotas. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Aquí nos encontramos ya listos, montados y armados paisanos, como dijo mi general Pancho Villa, en este espacio una vez más, en este programa que pues lleva lo más importante, que es el tiempo, paisanos. El tiempo, aprovechar el tiempo y disfrutar de la comunicación con ustedes a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Les habla Mario Ismael Moreno Gil, el Indio Buenora. Aquí estaremos por espacio de una hora platicándoles pues lo que vaya saliendo de mi cabecita loca durante este espacio que nos hacen favor de proporcionarnos nuestros amigos de Conexión FM Fuerza Mexicana. Pues vamos a entrar al grano, como dijo el vaquero, y vamos a ir con los ilustres del libro Oscuro. Aquí está, paisanos. Iniciamos con la primera sección del programa. Ya saben que tenemos nuestro posicionamiento, nuestra plática, nuestro comentario político. Posteriormente, después la cuestión de la radio, los recuerdos. Y finalmente, la poesía y una canción. Cada vez es un homenaje a una canción o dos canciones de algún autor importante y, por supuesto, el compositor. Primero el compositor, después el intérprete. En el sentido de que daremos cuenta de lo que dijo o lo que quiso decir el compositor en su inspiración, y después la tonadita bella de una canción bonita, como la mayoría de las canciones mexicanas. Tenemos un cancionero musical enorme, lleno de riqueza en México. Bueno, paisanos, paisanitas, entonces vamos a entrar aquí con los poetas. Vamos a ver los poetas y los intelectuales, por supuesto. Vamos a agarrar por aquí el tema. ¿Qué tema será? El espíritu, paisanos. El espíritu. A ver si no se nos vienen los espantos, paisanos. Vamos a ver sobre el espíritu que escribieron los ilustres mexicanos. Este es un compendio de unos cuantos, porque tenemos muchos héroes, muchos grandes intelectuales, enormidad de poetas, infinidad de compositores y un mundo de artistas en nuestro querido México. Así que ya me puse las antiparras para leerles lo del asunto del espíritu, paisanos, tema 7 de este libro, citas y frases célebres de mexicanos. Vamos a ver aquí qué dice don Francisco I. Madero. Era un hombre muy espiritual, por cierto. Le encantaban las sesiones espiritistas. Don Panchito Madero, como se le conocía, dijo sobre el espíritu: estoy firmemente convencido de que nuestro espíritu evoluciona a través de innumerables envolturas carnales. Así dijo Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Desde Panchito Madero no hemos tenido hemos tenido elecciones legítimas, solamente la de Francisco I. Madero, y aunque me duela, la de Vicente Fox. Y ahora
la de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea que no vamos tan mal, paisanos. Casi en 100 años hemos tenido 3 elecciones legítimas. Ahí le vamos, ¿no? Y ya mero lo hacemos, paisanos. Entonces, don Panchito, que fue producto de otro fraude de parte de los porfiristas, pero que finalmente, gracias a la revolución y a mi general Pancho Villa, pues se conservó en el poder, logró pues obtener la presidencia Francisco I. Madero. Y era, como les comento, un hombre muy espiritual, una personalidad impecable, un hombre íntegro, blanco, puro, firme, dedicado al estudio y a la ayuda al prójimo. A pesar de haber nacido en cuna de oro, desde muy niño se dedicó a ayudar a los demás en las haciendas de su papá, en lugar de trabajar para hacer dinero, se la pasaba cortándoles el pelo a los campesinos, educándolos, le encantaba la cuestión de la botánica, de las hierbas, él curaba a los enfermos, estaba muy al tanto de todo el personal de las haciendas de su papá, y su papá pues se enojaba porque, oye, pues ¿qué pasó contigo? Para eso te mandé a París. Lo mandaron a estudiar a París, pues. Bueno, luego les sigo platicando de don Panchito, pero aquí dijo: estoy firmemente convencido de que nuestro espíritu evoluciona a través de innumerables envolturas carnales. Y ahora dice otro de mis ídolos, uno de los hombres más ilustres que ha dado México, José Vasconcelos, que fue producto de la segunda, ¿cuánto llevamos? Bueno, del segundo fraude electoral en la historia de México. Ese Obregón y el otro, Elías Calles, que le ponían las cruces donde se ponía enfrente, paisanos, le hicieron el fraude a Vasconcelos. José Vasconcelos, ilustre mexicano, creador de el sistema, un fuerte sistema de educación en México, y además impulsor ferviente del arte y del muralismo. Con él nace el muralismo mexicano, apoyando a estos grandes, como lo fueron pues Diego Rivera, Clemente Orozco, bueno, Alfaro Siqueiros, bueno, muchos importantísimos muralistas que dieron al mundo esta nueva escuela del muralismo moderno. En fin, él es el creador de eso. José Vasconcelos es el que hizo los lemas de la Universidad Nacional, por mi raza hablará el espíritu, de la Universidad de Sonora, bueno, el saber de mis hijos hará mi grandeza. Él es este hombre que era un intelectual de muchas luces, se atrevió a ser candidato y pues le fue muy mal, paisanos. Pero el pueblo lo aclamaba fervientemente a José Vasconcelos. En fin, el segundo y terrible fraude en la historia de México. Vamos a ver, aquí tenemos, está aquí don José María Luis Mora. Don José María ya es de la época de post-independencia. La cultura del espíritu suaviza el carácter, reforma las costumbres, el espíritu. Por eso debemos de tener una educación espiritual, paisanos. Recuérdese que no es lo mismo la cuestión religiosa que la espiritualidad. Todos tenemos espiritualidad y hay que educarnos en ese sentido a través de los principios fundamentales, a través de la filosofía, la ética, la lógica o sea, una educación integral en el sentido espiritual, paisanos. Eso nos hace mucha falta a todos. Y así lo dijo José María Luis Mora.
Vamos a ver qué dice mi compadre Narciso Bassols. Narciso Bassols dice acerca del espíritu: solo unos cuantos intelectuales sentimentales tratan de desnaturalizar la guerra económica, hablando de inquietudes esencialmente espirituales en nuestra época. Su asqueroso espiritualismo los hace enemigos de su siglo. Buena regañada que les pegó ahí don Narciso Bassols, paisanos. Vamos por acá a darle vuelta a la hoja y vamos a encontrar a... vamos a ver qué dijo don Carlos Díaz Dufo. Dijo el hijo, ¿no? Padre e hijo, pero este es el hijo. Él dijo: la incoherencia solo es un defecto para los espíritus que no saben saltar. Naturalmente, solo pueden practicarla los espíritus que saben saltar. Ah, correcto, ¿no? Hay que saltar, no arrastrarse, paisanos. Cuidado. Finalmente, ya para terminar, tenemos aquí a Jesús Urueta. Don Jesús Urueta nos dice que acerca del espíritu: no domina a sus semejantes, sino el que ha dominado dentro de su propio espíritu las pasiones. Ándele, paisanos, las pasiones. Pues sí, la mejor llave de regulación pues es el espíritu, efectivamente. Aquí tenemos otro tema, número 8, la filosofía. Ah, cuidado, paisanos. Hoy estoy leyendo al día de hoy un libro de filosofía increíble. Pero bueno, vamos a continuar. La lectura es muy importante y muy recomendable. Se los digo porque yo soy parte de eso, paisanos. Fui un niño casi autodidacta, porque no me tenían paciencia mis maestros. Y desde muy niño empecé a leer porque entendí que yo pues era de poca entendedera, paisanos. Y entonces me puse yo mismo a leer y me di cuenta que fui progresando. La lectura, hay que inculcarles a nuestros hijos la lectura. No hay como leer un libro. Los libros que se leen a través del internet son muy cansados. Leer en la pantalla es muy cansado, paisanos. Es terrible eso. Es más, es un castigo. Así que no hay como el libro. Aquí está. Y para que acuérdense que está la pandemia ahí. Ok, vamos a hacer una pausa, paisanos. Estamos aquí en cuestión de minutos porque el tiempo es oro. No se vayan, vamos a partir una bellota. Haciendo comunidad con ustedes en cuestión de minutos. Haciendo comunidad con ustedes en cuestión de minutos. En cuestión de minutos. Me estaba echando un trago de mi tacita de Peter, paisanos. Y me acordé de los humedales de Hermosillo, allá de la Sauceda. Ese lugar fue muy peleado por la población hermosillense hace algunas décadas, porque la Sauceda, que fue la que nos sirvió para irnos a echarnos clavados ahí cuando estábamos chiquitos, se fue secando porque cerraron los canales y la presa incluso, entonces se fue bajando de nivel la presa. Pero hay muchos aspectos por qué fueron provocando esas cosas, porque querían extender el área urbana de construcción de casas y eso, del gobierno, y hubo mucho pleito entre la población y el gobierno para que no desapareciera la Sauceda. En un momento dado, la iniciativa privada puso ahí muchos juegos, hicieron negocio, los comerciantes de ahí de Hermosillo. Bueno, mucho lío ahí con la Sauceda hasta que finalmente se secó todo ahí, paisanos.
entre pleitos, dimes y diretes. Y hace unos, unos 10 años quizás la sociedad se unificó, la sociedad civil, y empezaron ellos mismos a pelear porque no se construyera ahí en esa área de la Sauceda. Y fíjense que se logró parar esas ideas del gobierno y lograron ellos controlar, así como en Tijuana lo del parque Benito Juárez, ¿verdad? Entonces los ciudadanos hermosillenses se organizaron bien y empezaron ellos mismos a recuperar el humedal y se hicieron brigadas de limpieza y demás, y muy bonita la parte de trabajo civil que se hizo, y lograron que se recuperara un poco el humedal y empezó a hacerse fuerte ahí el trabajo del agua y todo eso. Y luego llega el milagro, paisano, de Dios, estas lluvias de estos últimos tiempos, y ahora tenemos una Sauceda bellísima, paisanos, como era antes, con mucha agua. Hay mucha agua ahorita, la presa está desbordante en Hermosillo, y todos felices, paisanos. Los humedales, estaba recordando eso, echándome mi tacita aquí un traguito. Café negro estilo Sonora, traído directamente de Cucurpe, Sonora, paisanos. He dicho. Bueno, entonces ahora vamos a entrar aquí al asunto de la política, cómo están las cosas que están, pues no está el horno para bollos, dijo mi nana. Mijito, me dijo mi nana, ¿no? Esos políticos de ahora necesitan ir a la iglesia a persinarse, a tener un momento de acto de contrición, a ver si así se purifican estos malditos, dijo mi nana, ¿no? Los políticos. Pues fíjense que pues no estaba tan equivocada, porque es cada cosa uno, paisanos, que se asusta. Pues resulta que se consolidó en Morena el proceso de ilegar a todas luces de los delegados nacionales, de los consejeros nacionales, para constituir pues esta fuerza importante que es la autoridad superior de un partido. Evidentemente que los procesos mañosos que se vieron fueron múltiples. Hubo más de 1000 quejas de parte de los miembros de Morena, de las bases de Morena. Hubo demandas importantes y no fueron tomadas en cuenta, por supuesto. Se desarrolló porque ellos tienen la razón por el mando, y Mario Delgado se sale con la suya, de suyo ilegítimo, para provocar esto que ha sucedido. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues el mal está ahí, y ahora ¿qué hacemos, paisanos? ¿Nos pelamos o nos hacemos trenzas? Pues yo creo que mejor nos hacemos trenzas, porque hace mucho frío en California. Eso dije yo, ¿no? Pues ni modo, ya está hecho el daño ahí. Entonces lo más importante es continuar en la lucha. La lucha no termina. La inconformidad es la base de los buenos guerreros en cuanto a la lucha social se refiere, paisanos. Entonces en la lucha seguimos adelante, pero en el respeto a la institución del Estado, porque son instrumentos del Estado, paisanos, los partidos. Nos quieren hacer pensar que el partido es del pueblo y que no sé qué. No, es un instrumento político creado por los estados para que por ahí se filtre la democracia a partir del voto. Se oye muy bonito, pero en los hechos todavía no estamos preparados, como dijo don Porfirio Díaz, ¿no?
le decían, oiga, ¿y usted por qué tiene tantos años en el gobierno y no abre paso a la democracia? Y decía don Porfirio, fíjense, es que el pueblo mexicano aún no está preparado para la democracia. Ya mero, dijo, ya merito. Y cuando ya estaban los cañonazos allá en el Distrito Federal, paisanos, entonces ya dijo, parece que sí, ya están preparados los mexicanos. Pero a punta de cañonazos, paisanos. En fin, la democracia ha hecho el lujo de su ausencia por muchas décadas en México. Uno de los mejores intentos por crear democracia, evidentemente, lo tuvo Madero, evidentemente lo tuvo Vasconcelos y por supuesto Andrés Manuel López Obrador. Fuera de eso es imposible encontrar en la historia momentos así. Así que ahorita tenemos lo que llamamos la cuarta transformación. Pero resulta que ahora esa transformación ha sido contaminada de alguna manera y no ha seguido los cánones que se autorizaron en los primeros congresos de Morena, en su fundación de Morena, que están basados en el principio no mentir, no robar y no traicionar. Entonces, yo no necesito explicarles a ustedes porque ustedes saben lo que sucedió. Pero en fin, aquí pudo más la mala acción de mucha gente antipatriota que provocó todo esto. Aún sin embargo, pues no todo está perdido, porque la cuarta transformación sigue adelante. Aquí el problema es humano. Son los hombres y mujeres que se prestaron a hacer esas cosas, pero es parte de la lucha política. Entonces, lo que sigue, pues sigue la lucha por continuar con los principios que nos ha dado la cuarta transformación, y los que pusieron ahí, queramos o no, pues ya están ahí. Entonces lo que sigue es luchar porque se trate de que los que vienen en este siguiente régimen sean verdaderamente patriotas, con valores muy bien cimentados, para que no pase lo que está pasando. Entonces tenemos que seguir en la lucha para provocar en el sentido de la institucionalidad ese orden que debe de haber. Entonces esa es la mejor forma de poder seguir adelante. Así que en mi caso yo no acepto de ninguna manera lo que hizo Malio Delgado, Berta Luján, Citlali, lo que hicieron todos sus seguidores. Pero es historia, paisanos, eso ya se consolidó, qué malo, pero vamos a seguir adelante con la lucha de los principios de nuestro estatuto en Morena. Eso es, qué bueno. Entonces así va a quedar, paisanos, paisanitas. Se consolidó ya todo eso, ahora lo que sigue está, pues ya, como quien dice, se está cocinando el candidato o candidata para la presidencia de la República del 2024. Hay que seguir en ese contexto, seguir trabajando para que de los aspirantes que andan por ahí, pues sea el menos peor, dicen, ¿no? O el mejor, depende cómo se vea, ¿no? Pero pues ahí los tenemos a ellos, vamos a ver qué sucede, vamos a darle vuelta a la hoja y vamos a ver qué pasa. Un mensaje, paisanos, o unos mensajes, y regresamos en un momento aquí
en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro. Haciendo radio con ustedes, en cuestión de minutos. Haciendo comunidad con ustedes, en cuestión de minutos. En Bueno, cuestión de vamos minutos. a echarnos un trago a la salud de los michoacanos, recordando la charanda de Michoacán. Tengo una botella, oh, qué buena está, paisanos. Vamos a echarnos un trago a la salud de todos los michoacanos. Michoacán, frescura colonial de tus paredes y tus patios. Qué hermoso Michoacán, paisanos. Fíjense que yo decía, cuando me preguntaban, oye, es indio o Enora, bueno, Malora me decían primero, ¿no? Pero luego me compuse. Oye, es indio, Malora, si no hubiera nacido en Sonora, ¿qué hubiera pasado contigo? Bueno, ¿dónde te gustaría haber nacido? Y yo siempre les decía, paisanos, pues yo hubiera querido haber nacido en Michoacán, frescura colonial de tus paredes y tus patios. Salud, paisanos. Qué bueno el mezcal, qué bueno el tequila, paisanos. Viva México. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a entrar a los locutores y la vida de mi propia existencia, porque también fui protagonista de la radio, pero también fui parte de la historia de todas estas cosas que pasaron con otros locutores de gran relevancia, locutores que nos hicieron aprender. Voy a hablar, digamos, de mis tres corazones. Por cierto, un saludo, ¿no?, de mis tres corazones: Cananea, Hermosillo y Tijuana. De mis tres corazones voy a mencionar a tres locutores mínimos. De Tijuana, Marco Antonio Regil, nacido en Ciudad Obregón, Sonora, paisanos. De Cananea, Josué Quesada Escandón, de los grandes locutores de la XFQ de Cananea, pero que triunfó en Hermosillo y luego se consolidó en Los Ángeles, California. Josué Quesada Escandón, y así como los Moreno Gil, los Quesada Escandón fueron 3 o 4 artistas, 4, porque está Conrado, que es un gran fotógrafo y director de televisión. Entonces, pero Josué es el mayor y el que abrió la brecha y triunfó de una manera extraordinaria en Hermosillo, y no se diga en Los Ángeles, California. De Tijuana, Marco Antonio Regil, que triunfó en Radio Latina de Tijuana. Después se fue a México, y ustedes ya lo saben, ya tiene nivel nacional en cuanto a su proyección, Marco Antonio Regil. Y de Cananea, Murrieta, el gran Murrieta, que fue el locutor que más años estuvo en el micrófono ahí, yo creo, ¿no? Era parte de la historia y del paisaje urbano de Cananea. El gran Murrieta tiene su monumento ahí en la FQ de Cananea. El gran locutor, muy querido por la población, en toda esa región del norte de Sonora, donde se escuchaba la XFQ, en toda la parte norte del río de Sonora, lo que es Agua Prieta, Naco, Nogales, etcétera, se escuchaba XFQ en la voz de Murrieta, que es un ícono de la radio cananense. Y luego Marco Antonio Regil, trabajamos en Califórmula, X99, La que Pega y Mueve, y Radio Latina, y trabajábamos en los mismos turnos, así que el muchacho era hijo único, vivía con su mamá en Otay Universidad de Tijuana, y yo lo llevaba y lo traía, porque él no tenía carro, paisanos,
Y entonces salíamos, íbamos al turno y llegaba por él a su casa y luego a trabajar. Y en la noche lo dejaba en su casa a Marco Antonio Regil, un muchacho muy noble, muy cariñoso con su mamá, muy buen muchacho y un gran locutor, gran exponente, muy creativo. Marco Antonio Regil, muy conocido ahora nacionalmente. Y de Hermosillo, pues José Quesada Escandón trabajó en la FQ en radio, pero estando en Hermosillo se inició en el canal de televisión, en el canal 6 de televisión de Hermosillo, y fue, creo, de los primeros, si no el primer locutor que tuvo esa cadena de los de Televisa o Televicentro de antes, ¿no? Y ahí tuvo un excelente papel Josué Quesada Escandón. De ahí se va a Los Ángeles y ahí consolida su trabajo y creo que todavía está viviendo en Los Ángeles, California, enviándole pues un saludo especial a este amigo de mi familia, Josué Quesada Escandón, y Conrado, que es de mi camada. Conrado, trabajamos juntos en televisión, en Sábados Quick, y en todas las actividades que había. Yo estaba como reportero y como dibujante del canal, y él era el fotógrafo y camarógrafo de ese canal. Josué, éramos más o menos de la misma camada. Saludos a Conrado. Esos grandes locutores paisanos, grandes creativos, lograron hacer época, están en la historia de la radio de estos estados, esas tres personas. Así que, pues, Sonora ha dado muy buena, pues todo un ejército, digamos, de comunicadores de muy buen nivel. ¿Será porque en Cananea nos criaron con agüita de cobre, paisanos? No sé, será el clima o no sé por qué fue, pero muchos locutores de gran calidad, paisanos. Antonio Valdés Herrera, que por cierto aquí traigo ya el corrido del Cachanilla, gran locutor también, paisanos. Es de Cocorit, Sonora. Antonio Valdés Herrera, gran locutor, se vino a Mexicali, allá el año del caldo de 1957, pues 50 y tantos. Se fue a Mexicali, o se vino a Mexicali, y ahí se inicia como locutor. Después con una canción que ahorita vamos a ver, eso, que se llamó Poquita Fe. ¿Se acuerdan de esa canción? Fue su primera canción que fue grabada. Se dio cuenta de que su camino estaba por la parte de la composición, y dejó la radio y se dedicó a componer canciones, y pues le fue muy bien, definitivamente. En fin, son locutores que han triunfado y han hecho escuela. De mi familia está Fabián, está Pancho, que son los cabecillas de esto, sobre todo Fabián, Pancho, Armando y un servidor. De los Quesada Escandón son Fernando, Conrado y Josué. Y otro que no recuerdo su nombre, pero son 4 también, creo. Los Quesada Escandón. De los locutores nativos de Tijuana, son pocos los que en mi época me tocaron. Porque, por ejemplo, Suárez Soto, que ya hablamos de él, de los mejores locutores que hemos tenido, un gran comentarista y muy culto. Él era de Veracruz. Acuérdense que Tijuana es México, es un mosaico de todas las culturas que vivimos aquí. Por eso Tijuana es un imán, paisanos, de culturas que la han hecho rica a la gran Tijuana. Entonces, pues muchos locutores, paisanos. Vamos a dejar el espacio para ir al corte y vamos a regresar ahorita. Por lo pronto, mientras ustedes escuchan los comerciales, yo a gusto me voy a echar otro trago, pues, a la salud de todos ustedes.
Sírvanles a todos, yo pago. Haciendo radio con ustedes, en cuestión de minutos. Haciendo química con ustedes, en cuestión de minutos. En cuestión de minutos. Bueno, pues aquí me agarraron en curva, paisanos, porque voy a usar este pomo invento del hombre blanco, paisanos, un traguito de café negro, estilo Sonora. Porque vamos a entrarle a la poesía, paisanos. La poesía, la declamación y luego las tonadas de las cancioncitas. Ahora va a ser el corrido, ¿se acuerdan que les dije, no? Voy a leer el corrido para saber lo que quiso decir el compositor y luego voy a dar la tonada del corrido. Como les dije, el Cachanilla de los mexicalenses y la frontera de Tijuana de TJ. Pero vamos a empezar con el Cachanilla y la próxima semana les traigo la frontera de Tijuana, paisanos. Así que antes de entrar a la cancioncita, vamos a entrar a la poesía. Y qué mejor que, ya que estábamos hablando sobre la espiritualidad hace un rato, ¿no? Cuando llegamos, hablábamos de la educación espiritual. Pues fíjense que ya me puse las antiparras para leerles el Padre Nuestro directo del arameo. Se sostiene, ¿no? Se sostiene que es el Padre Nuestro que dijo Jesucristo en el Monte de los Olivos y que es el original Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro que nosotros los católicos rezamos es el que creó un congreso, ¿no? Del Vaticano. Entonces, un concilio, digamos. Pero miren, está grabado, según me dicen, en una placa de mármol, está grabado este Padre Nuestro, dicho por Jesucristo en arameo. Y dice: Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones, así sea. Jesucristo en arameo, paisanos, está grabado en una placa en el Monte de los Olivos. Aquí está, paisanos, paisanitas. Un trago, paisanos, porque es la espiritualidad a flor de piel, paisanos, paisanitas,
amigas y amigos, compatriotas. ¿Cómo me acuerdo cuando fuimos a casarnos, paisanos, a la iglesia de Cananilla? Le hablamos a la Virgencita de Guadalupe y le dijimos que nos íbamos a portar bien con ella. Y así fue, paisanos. Vamos a decirles otro poema. Este poema, así rapidito, porque el tiempo apremia. Este poema es de Mario Benedetti, mi tocayo casi hermano. Y vamos a presentarles el poema Mucho más grave, del uruguayo Mario Benedetti. Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo. Y eso, en verdad, no es nada extraordinario. Vos lo sabés tan objetivamente como yo. Sin embargo, hay algo que quisiera aclararte. Cuando digo todas las parcelas, no me refiero solo a esto de ahora, a esto de esperarte y aleluya encontrarte y carajo perderte y volverte a encontrar y ojalá nada más. No me refiero solo a que de pronto digas, voy a llorar, y yo, con un grito en la garganta, bueno, llora. Y que tu lindo aguacero invisible nos ampare, y quizá por eso salga enseguida el sol. Ni me refiero solo a que, día tras día, aumente el shock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades, o que yo pueda, o creerme que puedo, convertir mis reveses en victorias, o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación. No, la cosa es mucho más grave. Cuando digo todas las parcelas, quiero decir que además de ese dulce cataclismo, también estás reescribiendo mi infancia, esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes, y los adultos se quejan y se celebran. Y vos sabés, en cambio, extraer de ese páramo mi germen de alegría y regalarlo mirándolo. Quiero decir que estás sacudiendo mi juventud, ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos, esa sombra que nadie arrimó a su sombra, y vos, en cambio, sabés estremecerla, hasta que empiecen a caer las hojas secas y quede el armazón de mi verdad sin proezas. Quiero decir que estás abrazando mi madurez, esa mezcla de estupor y experiencia, ese extraño confín de angustia y nieve, esa bujía que ilumina la muerte, ese precipicio de la pobre vida. Como ves, es más grave, muchísimo más grave, porque con estas o con otras palabras, quiero decir que no sos tan solo la querida muchacha que sos, sino también las espléndidas o cautelosas mujeres que quise o quiero. Porque gracias a vos he descubierto, dirás que ya era hora y con razón, que el amor es una bahía linda y generosa que se ilumina y se oscurece según venga la vida. Una bahía donde los barcos llegan y se van. Llegan con pájaros y augurios y se van con sirenas y nubarrones. Una bahía linda y generosa donde los barcos llegan y se van. Pero vos, por favor, no te vayas. Mario Benedetti, paisanos, el de Uruguay. Bueno, entonces vamos a... ya como para diciendo... ojalá llueva café, paisanos. Vamos entonces a... En honor a todos los cachanillas
porque ellos se apoderaron de esta canción, ¿eh? Los de Tijuana no los hacen cachanillas. Siempre ha habido cierta rivalidad, así como en el béisbol, los de Hermosillo y los de Obregón, ¿no? Los naranjeros contra los yaquis de Ciudad Obregón. Y aquí es igual, o sea, Tijuana y Mexicali siempre tienen ciertas rivalidades. Y en este caso, pues los cachanillas dicen a ellos que ellos son, ¿no? Son los cachanillas. Y de alguna manera tienen razón. ¿Saben por qué? Porque resulta que la cachanilla, ¿saben qué significa eso, no? O sea, la cachanilla es un matorral, paisanos, que crece solamente en ese lado del Golfo, de la Laguna Salada y de todo ese rumbo del Valle Mexicali, paisanos. Es un matorral y le dicen cachanilla a esa hierba, ¿no? Entonces, pues sí, hasta tienen razón, ¿no? Pero al cabo que nosotros ya tenemos la frontera de Tijuana y todo es sobre el estado. El cachanilla habla de todo el estado, pero más de Mexicali. Y la frontera de Tijuana habla de todo el estado, pero más de Tijuana. Entonces, vamos a empezar con el cachanilla, paisanos. Nací en los algodonales bajo un sol abrasador. Mis manos se encallecieron y me bañé de sudor. Yo soy puro cachanilla, orgulloso y cumplidor, sí, señor. Mexicali fue mi cuna, Tecate mi adoración, y en mi coqueta Tijuana traigo perdido un amor. Y por allá en Ensenada se quedó mi corazón. El cerro del Centinela, antiguo y noble guardián, tiene un lugar en la historia de esta mi tierra natal. Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión. Soy de Baja California, norteño de corazón. En su valle tan querido, 1000 veces me fui a pasear. Pa' la estación Victoria, Cuervos y su mezquital. Su gran colonia Carranza, San Felipe y Cucapán. Mi tierra es una esmeralda siempre bañada de sol. Desde la alta rumorosa le brindo yo mi canción. A su laguna salada y a todita la región. Y luego viene el estribillo. O sea, el estribillo pues es ese, ¿no? El que dice, el cerro del Centinela, antiguo y noble guardián. Y ahora, agarrando aire, paisanos, vamos a decirle la tonadita. Dice, antes de darle la tonadita, déjenme decirle unos datos de Antonio Valdés Herrera. Antonio Valdés Herrera nació en Cocorit, Sonora, en 1922 y murió el 13 de septiembre del 2007 en la Ciudad de México. Es un hombre que creó un dueto sensacional que se llamó el Dueto Amanecer, locutor de origen, de gran trayectoria en Mexicali y después compositor con proyección nacional e internacional. Algunas de sus canciones, por ejemplo, Sin Fe, que fue su primera canción grabada, después de Amarnos, canción que le grabara Javier Solís y muchos intérpretes, Renunciación con el Dueto Amanecer, Con mis propias manos, muchos intérpretes, Tu camino y el mío, Vicente Fernández y otros, Esta tristeza mía. Estas canciones son de Antonio Valdés Herrera, el creador de El Cachanilla. Él muy jovencito se vino a Mexicali de Cocorit y ahí se hizo locutor. Quería mucho a Baja California y sobre todo a su Mexicali y por eso hizo este corrido del Cachanilla. Y dice, nací en los algodonales bajo un sol abrasador, mis manos se encallecieron y me bañé de sudor. Yo soy puro cachanilla, orgulloso
y cumplidor. Mexicali fue mi cuna, Tecate mi adoración, y en mi coqueta Tijuana